¿De dónde nace el miedo? ¿De lo desconocido? ¿O de los recuerdos que intentamos enterrar? Un niño enfermo pasa su infancia en cama, mirando el mundo desde la distancia. En esos años nació una curiosidad que marcaría su vida. Entender lo que hay entre la vida y la muerte, entre la razón y lo inexplicable. Ese niño se llamaba Bram Stoker. Con los años, transformó esa oscuridad en palabras y dio forma a la criatura que haría al mundo temer la oscuridad: Drácula. Hoy, en Intrigas de la Historia, entenderemos qué vivencias personales e influencias reales lo llevaron a crear al inmortal conde de Transilvania. ¿Qué pasaría si el pasado aún tuviera secretos que no solo cambian lo que creemos saber, sino también la forma en que entendemos nuestro presente? En Intrigas de la Historia, no solo viajamos para descubrir misterios y secretos que el tiempo ha olvidado, o hechos de los que casi no se habla. También nos detenemos a pensar en lo que revelan sobre nosotros y sobre lo que elegimos recordar. Porque a veces, lo más revelador de la historia no es lo que se cuenta, sino lo que se calla. Si compartes esta curiosidad y esta forma de explorar la historia, suscríbete y acompáñame en cada vídeo. Y dime en los comentarios desde qué rincón del mundo me acompañas, porque aquí, cada historia que exploramos nos une más allá del tiempo y del lugar. El creador del monstruo más temido de la literatura no era un hombre oscuro, sino un trabajador silencioso, metódico y disciplinado. Bram Stoker vivía en el corazón del Londres victoriano, entre papeles, horarios y cartas de teatro. Durante 27 años, su ocupación principal fue la gestión financiera y logística del famoso Lyceum Theatre, un entorno de horarios, balances y correspondencia con celebridades. Era un hombre de deber, pragmático y profundamente respetable, un representante de la clase media educada de su tiempo. Vivía en una era definida por el progreso industrial y la fe en la ciencia y la razón. Sin embargo, hay algo que resulta profundamente intrigante. ¿Cómo pudo este hombre, producto de un mundo racional, ordenado y burgués, crear con tanta precisión una criatura nacida del miedo, la superstición y el caos? ¿Cómo ensambló este monstruo? ¿Qué fuentes históricas, tradiciones folclóricas y antecedentes literarios estudió para forjarlo? Esta es la historia de ese proceso de creación, de cómo un hombre disciplinado y silencioso creó, sin saberlo, un monstruo que viviría mucho más que él. Para entender al hombre que dio vida a Drácula, debemos retroceder hasta las calles húmedas y sombrías del Dublín de mediados del siglo XIX. Una ciudad de niebla, pobreza y superstición, donde las sombras parecían más densas que la luz del día. Allí, en 1847, nació Abraham Stoker, hijo de Abraham Stoker padre y de Charlotte Blake. A simple vista, nada indicaba que aquel niño marcaría la historia de la literatura. Durante los primeros 7 años de su vida, Bram permaneció encerrado entre las paredes de su habitación. Una enfermedad misteriosa lo mantenía inmóvil, postrado en cama, incapaz de caminar o siquiera incorporarse. Los médicos no sabían qué hacer. Su madre rezaba, y el niño, en silencio, observaba. Mientras los demás jugaban en las calles, él contemplaba el mundo desde la quietud, aprendiendo a mirar los detalles que otros no veían. El polvo que se alzaba en un rayo de sol, el crujir de la madera al caer la tarde, la forma en que el silencio puede volverse un sonido propio. Así, sin saberlo, Stoker se entrenaba para lo que más tarde sería su don: mirar el horror sin apartar la vista. De ahí surgió un hábito mental que más tarde definiría su escritura. La novela Drácula está construida precisamente a partir de los diarios y cartas de personajes que observan, anotan y reconstruyen un horror fragmentado. Stoker había aprendido ese método en carne propia.
aprender sobre el mundo mirando desde la quietud, desde el silencio. Aquella enfermedad le enseñó también algo más profundo, que el cuerpo puede convertirse en una prisión, un espacio donde la mente sigue viva, atrapada, incapaz de escapar. Fue su primer contacto con el estado del no muerto. No necesitó imaginarlo, ya lo había vivido. Y entonces, lo inexplicable ocurrió. A los 7 años, el niño enfermo se levantó, sin tratamientos, sin explicación médica. Simplemente, un día, pudo caminar. Y volvió a la vida con una energía que asombró a todos. Poco después, aquel pequeño espectro que había vivido en las sombras se convirtió en atleta, en universitario, en un hombre fuerte y vital. Estudió en Trinity College y allí empezó a escribir, a pensar, a moverse con la determinación de quien ha visto la muerte de cerca. Esa recuperación milagrosa lo marcaría para siempre. Había vivido una muerte en vida y una resurrección. Esa experiencia se convertiría en su símbolo personal, en la semilla de lo que más tarde sembraría en su obra. La idea de que la línea entre la vida y la muerte es frágil y a veces puede cruzarse. Mientras Bram Stoker permanecía postrado, incapaz de moverse, hubo una voz que le abrió una ventana a un mundo tenebroso. La de su madre, Charlotte. Ella fue quien alimentó su imaginación, pero lo que le contó no fueron cuentos de hadas, fueron historias de terror, relatos verdaderos. Historias que había vivido en carne propia durante una de las tragedias más oscuras de Irlanda, la epidemia de cólera de 1832, en la ciudad de Sligo. Charlotte era entonces una joven, y aquel suceso quedó grabado en su mente con la quietud de algo que no se olvida. Años después, encerrada junto a su hijo enfermo, revivía esos recuerdos con una claridad brutal. Le hablaba de campanas que repicaban día y noche anunciando la muerte, del olor penetrante de la cal y del cloro, usados para intentar purificar el aire, de los carros de las personas fallecidas, que recorrían las calles recogiendo cuerpos envueltos en sábanas alquitranadas, sin ataúd, sin ceremonia, y los volcaban en fosas comunes cavadas a las afueras de la ciudad. Más de 600 vidas se perdieron oficialmente, pero se cree que fueron muchas más. El miedo era absoluto. Las familias huían, los médicos caían enfermos, y la estructura social se desmoronaba bajo la sombra invisible de la enfermedad. Pero entre todos los horrores, había uno que superaba a los demás: el miedo a ser enterrado vivo. El cólera podía dejar el cuerpo inmóvil, rígido, sin pulso aparente, y en la confusión, muchos fueron sepultados aún con vida. Charlotte lo contaba sin adornos, como quien exorciza un recuerdo. Decía que en algunas noches se oían golpes bajo la tierra y que ciertos ataúdes fueron hallados abiertos, con los cuerpos retorcidos, las uñas marcadas en la madera. Historias reales o tal vez leyendas que florecieron en medio del pánico. Pero para el pequeño Bram, escucharlas fue como asomarse a la frontera entre la vida y la muerte. Desde su cama, imaginaba esas voces atrapadas en la oscuridad, ese último grito que nadie oía, y sin saberlo, estaba recibiendo la semilla de su futura obsesión. El terror a la muerte que no termina, al cuerpo que no descansa, al alma que regresa. Charlotte Stoker no solo le transmitió un recuerdo, le heredó un lenguaje, el del miedo, la muerte y el regreso imposible. Años después, cuando el vampiro de su novela se levantara de su tumba para caminar entre los vivos, aquel eco seguiría allí. La voz de una madre contando a su hijo enfermo los horrores que el mundo puede ocultar bajo la tierra. Las historias que Charlotte le contaba a su hijo no cayeron en tierra vacía. El pequeño Bram creció en una Irlanda donde el aire mismo estaba impregnado de mitos. Un lugar donde lo sobrenatural no era una fantasía, sino una posibilidad cotidiana. En el siglo XIX, la frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos todavía era un territorio poroso.
Los viejos dioses y espíritus del pasado celta seguían vivos, disfrazados bajo nombres cristianos o escondidos en los susurros de los campesinos. Era una tierra donde cada colina, cada río y cada sombra tenía una historia. Entre esas historias, una figura dominaba todas las demás: la Banshee, un espíritu femenino que lloraba en la noche, anunciando con su lamento la muerte inminente de alguien del clan. Su grito, decían, no podía evitarse. Solo escucharlo bastaba para helar la sangre. Era la encarnación del destino, una mensajera del más allá que recordaba a los irlandeses que la muerte no llegaba sola y que siempre venía avisada. Pero en esa misma tierra, no todos los muertos anunciaban su llegada. Algunos regresaban. Entre las leyendas irlandesas más antiguas se encuentra también la de la Bartach, un jefe cruel y poderoso que gobernaba con magia oscura y tiranía. Cuando por fin fue asesinado por un héroe local, el pueblo respiró aliviado. Pero su paz duró poco. Al día siguiente, el Abartach se levantó de su tumba, pálido, sediento, y exigió a sus súbditos un tributo de sangre. Los aldeanos, horrorizados, buscaron ayuda. El héroe volvió a matarlo, pero una y otra vez el cadáver regresaba, hasta que un sabio le reveló el secreto. Solo podría detenerlo si lo enterraba boca abajo, y con una espada de madera de espino, símbolo sagrado capaz de neutralizar lo maligno. Esta historia, que data de tiempos remotos, fue recogida siglos después por el historiador Patrick Weston Joyce en su libro El origen, y la historia de los nombres irlandeses de lugares publicado por primera vez en 1869. Y entre los estudiosos, pocos dudan de que Bram Stoker, un lector minucioso y amante de su herencia irlandesa, conocía bien aquel relato. Porque el Abartach no era un simple fantasma. Era un señor feudal que se alimentaba de la sangre de su pueblo, un tirano que la muerte no podía contener. Un eco celta de lo que, siglos más tarde, el mundo conocería como el Conde Drácula. Irlanda ofreció a Stoker algo que ninguna biblioteca podía darle: la sensación de que el pasado nunca está del todo muerto. Los antiguos túmulos o montículos funerarios eran considerados portales hacia el otro mundo, lugares donde los muertos dormían, pero también vigilaban. Allí, bajo la hierba, se decía que el velo entre ambos mundos era tan fino como una respiración. Crecido en esa atmósfera, Stoker no necesitaba inventar el terror. Solo tenía que escuchar lo que la tierra ya susurraba: la muerte como presencia constante, la sangre como vínculo entre mundos, el poder que se niega a morir. De ese suelo oscuro, de ese folclore antiguo y profundamente irlandés, brotó la raíz invisible de su monstruo. El conde de Transilvania, creado en Londres, tenía su verdadero origen en las colinas verdes de Irlanda. Cuando Bram Stoker recuperó la salud, el niño que había vivido entre sombras se transformó. En la universidad se convirtió en atleta, orador y escritor, pero su mirada seguía siendo la del observador silencioso. Esa mirada lo llevó a descubrir su gran fascinación: el teatro. Allí comprendió algo que lo marcaría para siempre: el poder de un solo hombre para dominar a cientos. En 1876, un actor cambió su destino: Henry Irving. Tras verlo en escena, Stoker escribió una crítica tan entusiasta que el propio Irving quiso conocerlo. Aquella noche comenzó una relación que marcaría la vida de Stoker. Irving le ofreció trabajo en su teatro de Londres, el Lyceum Theatre, y Stoker, sin dudar, dejó atrás Irlanda, su carrera estable y su hogar. Durante 27 años, viviría bajo la voluntad de ese hombre extraordinario, alto, delgado, con una voz hipnótica y una presencia capaz de dominar una sala entera. Pero fuera del escenario, Irving era otra cosa: un señor feudal moderno, carismático y tirano a la vez. Stoker lo servía sin descanso, día y noche, mientras su propia vida se desvanecía detrás del telón.
Era un vampirismo invisible. Irving se alimentaba de su tiempo, de su talento, de su fe. Y Bram, fascinado, se dejaba consumir. Cada noche lo observaba interpretar al demonio, al villano elegante, al hombre que domina sin mancharse las manos. Y sin saberlo, en esas sombras nació Drácula. El conde tendría su porte, su voz, su mirada. No se alimentaría solo de sangre, sino del poder de someter. Años después, Stoker escribiría la biografía de Irving con admiración. Pero su retrato más verdadero ya estaba escrito en las páginas de una novela, donde el amo se convertía en monstruo, y el sirviente, por fin, en creador. En 1890, Londres vivía su mayor esplendor. Las luces, la ciencia y el progreso llenaban la ciudad. Pero mientras el mundo se iluminaba, Bram Stoker comenzaba a oscurecerse. Tenía 43 años. A ojos del mundo, era un hombre respetado, administrador del teatro más prestigioso, amigo de escritores, políticos y artistas. Pero en su interior, algo se quebraba. Durante años, había vivido bajo la sombra de Henry Irving, el actor más famoso de Inglaterra. Lo admiraba, lo seguía, lo servía. Pero su nombre nunca aparecía en los carteles. El brillo era de otro. Él solo mantenía encendida la luz. Cada aplauso que llenaba el teatro no era para él. Y con cada ovación, el silencio en su interior se hacía más profundo. Y cada noche, cuando el teatro se vaciaba, Stoker regresaba a casa exhausto. Sin embargo, antes de dormir, encendía una vela y escribía. Escribía como quien lucha contra el olvido, porque lo sabía. Los hombres prácticos desaparecen, pero los libros pueden ser inmortales. De esa obsesión nació una idea: dejar algo que sobreviviera a la muerte. Una obra que contuviera todo lo que lo había marcado desde niño: el poder que domina, la enfermedad que paraliza, la muerte que nunca se va. Poco a poco, esa mezcla de vida y oscuridad tomó forma. Un rostro, el de un hombre que era también una sombra. Un ser que no envejece, que vive de los demás, que controla y seduce. Un reflejo de su propio amo y, quizás, de sí mismo. Una noche, al cerrar las puertas del teatro, comprendió que había pasado demasiados años viviendo en la sombra de otro. Y decidió crear una sombra propia. Durante 7 años trabajó en silencio. De día servía a Irving. De noche, daba vida a su criatura. Hasta que, en 1897, Drácula finalmente despertó. No era solo una historia de terror. Era un espejo. El retrato de un hombre que había pasado su vida sirviendo a otro y que, al fin, decidió servir a la eternidad. Aquel proyecto no fue un impulso, sino una decisión consciente. Stoker decidió dejar atrás los experimentos menores y entregarse por completo a su gran obra. Ya no sería un gerente que escribía en sus ratos libres, sino un escritor que administraba un teatro solo para sobrevivir. Ese cambio interior marcó el verdadero inicio de Drácula. El momento en que Stoker dejó de escribir para entretener y comenzó a escribir para trascender. Si quería crear un monstruo que aterrara al mundo moderno, necesitaba más que un simple relato de fantasmas. Necesitaba una criatura construida sobre historia, enraizada en el folclore más oscuro e impregnada de las ansiedades psicológicas de su tiempo. Un terror que se sintiera antiguo y a la vez nuevo. Porque en el fondo, Bram Stoker no solo dio vida a un monstruo, sino también al miedo más humano de todos, el de ser olvidado. Así comenzó una etapa de 7 años de investigación meticulosa y obsesiva. Londres se convirtió en su mapa, el British Museum en su laboratorio. Entre estanterías polvorientas y fichas llenas de notas, Stoker dejó de leer por placer. Cada página era una pista, cada historia, una posible respuesta. Buscaba un nombre, un lugar, un conjunto de reglas, un ancla histórica que diera a su ficción el peso de la verdad.
Consultó mapas, crónicas de viaje, etnografías. Le interesaban los pliegues remotos de Europa Oriental, Transilvania, sus pueblos, sus comidas, sus trajes, sus supersticiones. Cada detalle, ríos, pasos de montaña, la madera de los bosques, era una semilla para su bosque del miedo. No trabajaba solo. Su prestigio en el Lyceum le abrió puertas. Habló con bibliotecarios, especialistas, eruditos. Pedía mapas concretos, diarios raros. Contrastaba fuentes como un agente de inteligencia. Sabía que la mentira más aterradora es la que se sostiene sobre verdades verificables. Para creer en el vampiro, el lector debía creer antes en Transilvania. Hay un encuentro en abril de 1890 que muchos han mencionado. Bram Stoker y Henry Irving habrían compartido cena con un hombre enigmático, Arminius Vanberg, el célebre erudito húngaro, viajero y orientalista. Años después, en Drácula, el profesor Van Helsing mencionaría a su amigo Arminius, de la Universidad de Budapest. ¿Una coincidencia? Difícil creerlo. Durante décadas, se sostuvo que Vanberg había sido quien guió a Stoker hacia la figura de Vlad el Empalador, el príncipe que inspiraría a su vampiro inmortal. Pero cuando las notas privadas de Stoker salieron a la luz en los años 80, algo llamó la atención. No había ni una sola mención a Vanberg. ¿Qué había detrás de ese silencio? ¿Un simple gesto de cortesía literaria? ¿O un homenaje a una conversación que encendió una idea sin dejar rastro? Se ha escrito que aquel encuentro pudo encender una chispa en Stoker. Pero hasta hoy no contamos con documentos que confirmen que Vanberg le susurró al oído la leyenda de Vlad Tepes. Quizá Vanberg no fue una fuente directa, sino un catalizador. Un hombre cuyas historias sobre el este de Europa empujaron a Stoker a buscar más allá de los relatos de salón y perderse en las sombras de las bibliotecas. Lo único indiscutible es que, real o no, esa supuesta cena dejó una huella. Y el nombre Arminius quedó, como un susurro, atrapado entre las páginas de Drácula. En el verano de 1890, en la costa ventosa de Whitby, entre acantilados que parecen murmurar secretos al mar, Bram Stoker entra a la biblioteca local. No busca descanso, sino respuestas. Pide un libro antiguo, olvidado por casi todos. Relato de los principados de Valaquia y Moldavia, publicado en 1820 por un diplomático inglés llamado William Wilkinson. Entre páginas amarillentas y párrafos áridos de política, algo lo detiene. No es un capítulo, es un pie de página. Allí, casi escondido, hay una palabra que destella como una chispa en la oscuridad. Drácula. Wilkinson menciona a un voivoda del siglo XV, un príncipe de Valaquia que llevaba aquel nombre, y añade, casi al pasar, que en el idioma valaco Drácula significa diablo. La traducción no era del todo precisa, pero el impacto fue devastador. La palabra resonó en Stoker como un conjuro. Era perfecta, breve, poderosa, serpentina. Un nombre que contenía dentro de sí mismo el eco del mal. Detrás de ese nombre había un hombre, Vlad el III, recordado por la historia como Vlad el Empalador, hijo de Vlad el II Dracul, caballero de la Orden del Dragón, una hermandad creada para defender la fe cristiana frente al avance otomano. De ahí los nombres: Dracul, el dragón; Drácula, el hijo del dragón. Fue un príncipe cristiano en una frontera ardiendo entre dos mundos, el Imperio Otomano y una Europa que temía a ser devorada. Un líder feroz, implacable, que entendió el terror como un arma. Se decía que los bosques de Valaquia estaban poblados de empalados, que el viento que soplaba entre sus cuerpos era su forma de gobernar. Era crueldad, sí, pero también un mensaje. Un lenguaje de sangre que sus enemigos comprendían sin traducción. Mucho de eso fue propaganda, pero suficiente para forjar una leyenda. Stoker tomó lo que necesitaba: el nombre, el lugar y la sombra de la crueldad,
El resto, el patriota, el estratega, el príncipe político, lo dejó atrás. No buscaba redención ni humanidad, buscaba un símbolo. Así, no tomó la vida de Vlad el Empalador como base histórica, sino su nombre, su leyenda y su aura de oscuridad. Con eso bastaba para darle al conde Drácula un peso que parecía real, una autenticidad grabada en la ficción. Para dar alma sobrenatural al monstruo, Stoker necesitaba reglas auténticas. Las encontró en Emily Gerard, escritora escocesa que vivió en Transilvania entre 1883 y 1885. En sus ensayos Supersticiones de Transilvania y en la tierra más allá del bosque, describió, con mirada curiosa y a veces distante, un mundo saturado de creencias, remedios, hechizos, Strigoi, una criatura del folclore rumano. De Emily Gerard, Bram Stoker tomó las piezas que darían vida, o más bien, muerte, a su criatura. De sus páginas extrajo la idea más inquietante de todas, la contagiosidad del mal. En aquel mundo de supersticiones campesinas, la víctima no moría del todo, se transformaba. La maldición se transmitía como una enfermedad del alma, convirtiendo al inocente en el mismo monstruo que lo había devorado. También halló los antiguos rituales con los que los aldeanos intentaban defenderse del horror, atravesar el corazón con una estaca y luego la decapitación. Actos tan brutales como desesperados, nacidos del miedo a que la muerte no fuera suficiente para detener a los muertos. Y finalmente, halló una palabra, un término extraño, áspero, casi susurrado entre dientes: Nosferatu. En ella, Stoker sintió el eco de algo primitivo y universal, una oscuridad que no necesitaba traducción. Ese nombre se quedaría grabado en su mente, como un eco del bosque profundo. Un nombre que olía a tumba, a tiempo detenido, a eternidad. Pero lo más brillante fue lo que transformó. Gerard menciona ajo en la boca del cadáver. Stoker lo convierte en barrera viva contra el vampiro. No hay en Gerard crucifijos que repelan ni la necesidad de dormir en tierra natal. Esas son invenciones narrativas de Stoker, perfectas para su trama. Tampoco aparecen metamorfosis en murciélago, lobo o niebla. Son habilidades que Stoker suma desde otras tradiciones para crear un depredador versátil. Y cambia la naturaleza del monstruo, del Strigoi rural, un difunto reciente que atormenta a su familia, al aristócrata milenario, culto, estratégico, global. Stoker no transcribe, edita e inventa. Antes de Bram Stoker, el vampiro ya había empezado a transformarse. En 1819, John Polidori, un joven médico inglés, publica El vampiro. Su criatura, Lord Ruthven, no surge de tumbas ni de aldeas, sino de los salones aristocráticos. Un hombre elegante, seductor y letal, que destruye con la misma calma con la que brinda. Dicen que era un retrato envenenado de su mentor, Lord Byron. Belleza, frialdad y peligro. Con Polidori, el monstruo deja de arrastrarse por los cementerios y aprende a moverse entre la nobleza. El vampiro se vuelve sofisticado, un depredador con modales, un demonio que viste como un caballero. Y esa imagen, la del mal vestido de elegancia, quedaría grabada para siempre en la mente de Bram Stoker. Décadas después, otro irlandés, Sheridan Le Fanu, lleva el mito aún más lejos. En Carmilla, publicada en 1872, el vampiro deja de irrumpir con violencia para entrar con ternura. Su mordida ya no es un ataque, es una caricia. Introduce el manual de la caza, diarios, eruditos, signos clínicos del ataque y un experto precursor de Van Helsing. Stoker hereda las cartas, los diarios, la víctima que se apaga lentamente y el vampiro que no solo mata, posee. Cuando Bram Stoker se sienta a escribir, todo está sobre la mesa. Siglos de supersticiones, novelas, folclore y miedo. Pero su genio no está en inventar, sino en destilar. De Polidori, toma al depredador elegante, al monstruo con modales. De Le Fanu,
La corrupción íntima y el método detectivesco. De Emily Gerard, la textura folclórica, los ritos, los ecos de aldeas lejanas. De Vlad el Empalador, el peso histórico, la sombra del poder y la guerra. Y de esa mezcla de mito, ciencia, religión y deseo, nace el vampiro definitivo del mundo moderno. Un ser que es, a la vez, general y cortesano, demonio y estratega, bestia y símbolo. Drácula no solo invade Inglaterra, invade la mente humana. El miedo ya no está en los bosques de Transilvania, sino en el corazón civilizado del imperio. Y desde entonces, nunca volvió a irse. Ya en 1897, después de 7 años de trabajo silencioso, Bram Stoker sostiene entre sus manos el fruto de su obsesión. Un libro con un solo nombre: Drácula. No fue un éxito inmediato. Ningún diario lo anunció como una obra maestra. Ningún crítico imaginó que el monstruo que dormía entre sus páginas sobreviviría a todos ellos. Stoker siguió con su vida, a la sombra del gran actor Henry Irving, administrando funciones, resolviendo los problemas del teatro, mientras su criatura, lentamente, empezaba a caminar sola por el mundo. Los primeros lectores sintieron algo distinto. No era una simple historia de fantasmas, era una historia sobre la invasión del mal, sobre el miedo que viaja de noche, sobre lo antiguo que regresa disfrazado de modernidad. Drácula no asustaba solo por sus colmillos, sino por su inteligencia, por su capacidad de infiltrarse en el corazón del imperio sin levantar sospechas. Una metáfora perfecta para una era que empezaba a dudar de su propia invulnerabilidad. Décadas después, el monstruo escapó de las páginas, primero en el teatro, luego en el cine. Su sombra se proyectó en blanco y negro. Sus colmillos brillaron bajo las luces de gas, y los rostros de Bela Lugosi y Christopher Lee le dieron forma al miedo que Stoker solo había imaginado. Pero la ironía más profunda es que Stoker nunca vio ese triunfo. Murió en 1912, pobre, enfermo y olvidado, sin saber que su criatura se volvería inmortal. Drácula, el invasor, había logrado lo que su creador jamás consiguió: trascender la muerte. Hoy, más de un siglo después, el conde sigue regresando. En cada nueva versión, en cada reinvención, se alimenta del mismo miedo humano que Stoker aprendió en su infancia enferma: el miedo a la oscuridad y el deseo, secreto e inevitable, de asomarnos a ella. Si te apasionan las historias que el tiempo quiso enterrar, suscríbete a Intrigas de la Historia y acompáñame en el próximo viaje al pasado. Dale like a este video y no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna intriga. Cuéntame en los comentarios desde qué rincón del mundo me acompañas y qué huella del pasado te gustaría desenterrar. Porque aquí, cada historia que exploramos nos une, más allá del tiempo y del lugar.